Una vez que ya hemos identificado que necesitamos implementar una base distribuida, el proceso del diseño de esa distribución consiste principalmente en que a partir de un esquema conceptual global, es decir, el esquema relacional que ustedes producen después del proceso de normalización, ese esquema, esas tablas, pues se van a ir colocando en los diferentes nodos. Pudiera ser que alguna tabla se quede completa, pero a veces es necesario partirlas, o sea, fragmentarlas, y poner un pedacito de la tabla en un nodo y otros fragmentos en otros nodos. Y decíamos también, una parte del problema es determinar en cuál nodo voy a colocar cada fragmento, o cada tabla, o cada réplica. Bueno, esa decisión se basa en las frecuencias de uso o frecuencias de acceso que hay en cada nodo respecto a las diferentes tablas de la base de datos. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos para que quede más claro. Entonces, el diseño de la distribución se refiere a lo mismo que el diseño de la base de datos distribuida, y el principal producto de ese diseño de la base distribuida es determinar cuáles son los fragmentos que vamos a producir o las réplicas que vamos a producir y en cuáles nodos vamos a ubicar cada uno de ellos. Recordemos que LCS quiere decir Local Conceptual Scheme, o sea, esquema conceptual local. El esquema conceptual local se refiere a la tabla o conjuntos de tablas que vamos a colocar en cada nodo. Eso es el esquema conceptual local. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema conceptual global y el esquema conceptual local? Pues el esquema conceptual global es el esquema relacional que ustedes producen a partir de la normalización. En cambio, el esquema conceptual local es las tablas o fragmentos de tablas que se van a ubicar en cada nodo. Y obviamente esos esquemas conceptuales locales provienen del esquema conceptual global. Disculpe, profe. Sí. Sí, adelante. El compañero Luis dice que no lo ha aceptado en la sesión. A ver, vamos a revisar. Ah, correcto, sí. Ya lo estamos aceptando en este momento. Sí, es que mi conexión está un poco mal. Pero bueno, entonces decíamos que a partir de los esquemas conceptuales locales, por cierto, vean, los esquemas conceptuales locales son muchos, no es uno solo, son muchos, porque se crea uno para cada nodo. Entonces, cada nodo tiene su esquema conceptual local, que es el conjunto de tablas que van a estar en ese nodo. Pero en la base distribuida solamente existe un esquema conceptual global. ¿Por qué uno solo? Pues porque este es el esquema relacional que ustedes producen a partir del proceso de normalización. En cambio, los esquemas conceptuales locales son muchos porque es uno de estos para cada uno de los nodos. Y ya cuando tenemos los esquemas conceptuales locales, pues tenemos que implementarlos físicamente en cada nodo. Por eso esto se llama diseño físico. Es decir, el esquema conceptual local es el esquema relacional que vamos a poner en cada nodo. O sea, las tablas con su diseño de campos, con su diseño de llaves primarias, llaves foráneas, pero es un esquema conceptual local para cada nodo. Y una vez implementado ese esquema en cada nodo, eso se llama el diseño físico. Y pues ya a nivel del hardware, del disco duro, esto se llama esquema interno local, que es la implementación física de las tablas sobre el medio de almacenamiento. Así que podríamos decir que el producto principal o el elemento principal... Una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo dijo que era a nivel de hardware? Es el último que está hasta abajo. Ajá. El esquema interno local. Okay. El esquema interno local es ya cuando los datos están físicamente almacenados
sobre tu medio de almacenamiento, generalmente sobre el disco duro. Esquema interno local es cuando los datos ya están representados en forma de lenguaje máquina o lenguaje ensamblador. Muy bien, entonces todo esto fue el diseño top-down o diseño de arriba hacia abajo. Bueno, algunas de estas preguntas que están viendo aquí, de estos problemas de diseño de la distribución, ya los hemos comentado anteriormente, pero hay otras preguntas nuevas. La pregunta 1 dice, ¿por qué fragmentar? Dice, why fragment at all? ¿Por qué fragmentar? Bueno, ya hemos dicho que a veces, si ponemos todos los datos en un solo nodo, en una plataforma cliente-servidor, eso nos afecta a la velocidad de respuesta. Por ejemplo, imaginen ustedes que las tiendas Electra tuvieran toda la información de los clientes en un nodo en la ciudad de Monterrey. Y nosotros desde Miahuatlán, en la tienda Electra, queremos hacer una consulta o registrar un pago de un cliente. La información tendría que viajar de Monterrey a Miahuatlán. Entonces, eso puede hacer que la respuesta al usuario del sistema, por ejemplo, el cajero o la cajera que está en la tienda, pues ese tiempo puede ser muy largo. Entonces, a veces se necesita colocar fragmentos de tablas en los nodos donde más se utilizan. En lugar de utilizar plataforma cliente-servidor, utilizamos plataforma distribuida y en cada nodo ponemos un fragmento que corresponde a una pequeña parte o a una gran parte o mediana parte de la tabla completa. Entonces, en lugar de tener una tabla gigante en un solo nodo, lo que hacemos es partimos esa tabla gigante en varios fragmentos y esos fragmentos los asignamos a los nodos donde más se utilizan. La segunda pregunta dice, ¿cómo fragmentar? Pues decíamos, puede ser fragmentación horizontal, vertical o híbrida. A veces necesitamos colocar un subconjunto de tuplas en el nodo donde más se utilizan. Eso se llama fragmentación horizontal. Es decir, que partimos la tabla en subconjuntos de tuplas. Eso es la fragmentación horizontal. Y colocamos algunos fragmentos, colocamos el fragmento que más se use en el nodo que más lo necesite. La fragmentación vertical es, partimos la tabla verticalmente, o sea que voy a tomar algunas de sus columnas y las voy a poner en el nodo que más la usa, que más usa esas columnas. Es la fragmentación vertical. Fragmentación híbrida es, voy a partir a lo mejor primero por tuplas y luego esas tuplas voy a partir por columnas, o al revés, a lo mejor primero voy a partir por columnas, luego por tuplas, y ese subconjunto lo voy a asignar al nodo que más lo necesite. Bueno, entonces, esa es la forma de hacer fragmentación. La siguiente pregunta, que dice, ¿cuánto, o sea, en qué cantidad se debe fragmentar? Bueno, pudiera ser que una tabla la puedo fragmentar ya sea horizontalmente o verticalmente, de modo que produzca yo muchos fragmentos o que produzca yo pocos fragmentos. Hay ventajas y desventajas si produzco muchos fragmentos. Si hago muchos fragmentos, se va a complicar el acceso a la información. Si hago pocos fragmentos, a lo mejor voy a estar gastando dinero y tiempo en flujo de datos en la red. Entonces, esta pregunta de cuánto, qué tanto debo fragmentar, pues generalmente la fragmentación se hace sin, digamos, sin excederse. Es decir, la tabla que se va a fragmentar no se fragmenta demasiado. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla con 1000 tuplas, pues si yo voy a poner si voy a hacer 1000 fragmentos, pues eso en lugar de ayudarme, a lo mejor me va a perjudicar. A lo mejor va a hacer que el sistema se vuelva más lento. O a lo mejor va a hacer que el sistema consuma más flujo de datos en la red. Así que generalmente la fragmentación, ya sea vertical, horizontal o híbrida, se hace en forma que no es excesiva, sino que voy a crear solamente una cantidad de fragmentos que sea la ideal, que sea la óptima,
para que el sistema funcione rápidamente y para que no me genere mucho flujo de datos en la red y para que no me consuma mucho espacio de almacenamiento. Más adelante vamos a ver cómo es la técnica de fragmentación, vertical, horizontal e híbrida. Vamos a ver las tres. Pregunta 4. ¿Cómo probar la correctez? Bueno, aquí esta palabra se ve medio extraña, dice correctness en inglés. En español podríamos llamarle correctez o correctitud o corrección. Se refiere a qué tan correcta es una fragmentación. O dicho en otras palabras, ¿cómo le hago para saber si la fragmentación que hice es correcta o es incorrecta? Bien, cuando veamos en forma detallada la técnica de fragmentación, veremos también cómo se hace para verificar si la fragmentación fue adecuada. Pregunta 5. ¿Cómo asignar o cómo ubicar o cómo alojar? Bueno, esto se refiere a que una vez hechos los fragmentos, que pueden ser horizontales, verticales o híbridos, ¿cómo le hago para saber en cuáles nodos los voy a poner? Hay todo un método, una técnica para determinar en cuáles nodos voy a colocar cuáles fragmentos. Y el número 6, pregunta número 6, requerimientos de información. Bueno, esto se refiere a cuál es la información que nosotros como diseñadores de la base distribuida necesitamos para poder hacer la fragmentación y la asignación de fragmentos. Entonces, pues este es el panorama general de los problemas al hacer diseño de la base distribuida. ¿Preguntas? ¿Sí me escuchan? No. Muy bien. Bueno, en un momento que se nos interrumpa la conexión, voy a volver a generar otra sesión para que terminemos a las 6. Bueno, entonces vamos a entrar en los detalles específicos de cómo se hace la fragmentación. Bueno, la primera pregunta dice, ¿no podemos simplemente distribuir las relaciones? Recuerden ustedes que en inglés la palabra relations se refiere a relaciones, pero también se refiere a las tablas. Entonces, en estas diapositivas y en este libro, cuando ustedes vean la palabra relation, se puede referir a las relaciones entre tablas, pero casi siempre se refiere a las tablas individualmente. Entonces, cuando vean la palabra relation, hay que interpretarla como tabla. Y cuando se refiere a las relaciones entre tablas, generalmente les llama relationship. Hay que tomar en cuenta eso. Yo les sugiero que vayan tomando apuntes, aunque no estemos en un salón de clases, pues hay algunos aspectos, algunos detalles que hay que atender con cuidado. Yo les recomiendo que tomen apuntes, aunque no estemos en clases presenciales. Entonces, la palabra relation, en estas diapositivas y en el libro, casi siempre se refiere a la palabra tabla en español. Bueno, entonces, esta pregunta dice, ¿acaso no podemos simplemente distribuir las tablas? Lo que está diciendo aquí es que si vamos a hacer una base distribuida, pues una solución que se nos podría ocurrir sería, en lugar de hacer fragmentación, simplemente pongo la tabla completa en un nodo, otra tabla en otro nodo, y así sucesivamente. Bueno, esa pregunta, o más bien la respuesta a esa pregunta es que, pues no es conveniente hacer eso, a menos que conozcamos bien los patrones de comportamiento de los usuarios de los nodos. Es decir, para poder fragmentar las tablas y para poder determinar en cuáles sitios lo vamos a poner, tenemos que saber cómo son los patrones de uso de los usuarios respecto a las tablas, las columnas y las tuplas. Entonces, no es conveniente que simplemente pongamos una tabla completa en cada nodo, porque lo que queremos hacer es optimizar
el tiempo de respuesta al usuario, espacio de almacenamiento y flujo de datos en la red. Entonces tenemos que tener un método más inteligente para determinar en cuáles nodos voy a colocar cuáles tablas, o si van a ser fragmentos de tablas, o si van a ser réplicas de tablas o réplicas de fragmentos. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es una unidad razonable de distribución? ¿Qué es esto de unidad razonable? Bueno, se refiere a cuál es la pieza que vamos a estar distribuyendo en los diferentes nodos. Entonces aquí podríamos pensar que vamos a repartir tablas completas llamadas relation, o que vamos a repartir fragmentos de tablas que aquí se llaman subrelations. Fragmentos para más fácil. Bueno, entonces, para analizar esta pregunta, o para analizar este problema, suponiendo que pusiéramos las tablas completas, que pusiéramos tablas completas en los nodos, pues hay que tomar en cuenta que surgiría un problema que es comunicación extra, es decir, podríamos estar generando un mayor gasto de flujo de datos en la red al colocar tablas completas en los nodos. Y también hay que tomar en cuenta que las vistas, o sea, lo que va a ver el usuario en su interfaz del front-end, pues son solamente subconjuntos de tablas. El usuario, digamos el usuario común y corriente, normalmente no va a ver tablas completas, no le interesa ver tablas completas, le interesa ver solamente pequeñas partes del contenido de las tablas. Y esto nos lleva a que resulta conveniente que en cada nodo pongamos los datos que más se usan en ese nodo. Por eso aquí dice locality. Locality quiere decir calidad de local. Es decir, nos conviene que la información, que la asignación de la información a los nodos sea colocar en cada nodo la información que más se utiliza en ese nodo. Por otra parte, si distribuimos fragmentos en lugar de distribuir tablas completas, las consideraciones que vamos a tomar son estas. A ver, vamos a pedirle a alguien que nos lea. A ver, por favor, que nos lea Ever, este punto que dice concurrent execution. Adelante, Ever, si nos escuchas. Bueno, nos escucha. Vamos a pedirle a Edson. ¿Si nos escuchas, Edson? Sí, dice ejecución concurrente de un número de transacciones que acceden a diferentes particiones de la relación. Correcto, aquí dice porciones, podemos traducirlo como particiones o partes. Portions quiere decir porciones. En español existe la palabra porciones, que es sinónimo de partes o fragmentos de una tabla. Entonces recordemos que en estas diapositivas y en el libro de texto, cuando ven la palabra relation, la podemos traducir como tabla. Lo que dice aquí es que si distribuimos fragmentos, en lugar de distribuir tablas completas, vamos a lograr una ejecución concurrente. ¿Qué quiere decir ejecución concurrente? Pues una ejecución al mismo tiempo. Y se podría ejecutar al mismo tiempo varias transacciones sobre las diferentes partes o fragmentos de la tabla. Esta parte hay que entenderla, digamos, poco a poco. Si tenemos fragmentos de tablas en lugar de tablas completas, podemos lograr que los usuarios, al hacer transacciones de escritura o al hacer queries de lectura, podemos hacer que al mismo tiempo se hagan muchas operaciones al tener fragmentos. Si tenemos tablas completas, pues se dificulta que podamos implementar muchas operaciones simultáneamente. Entonces, al tener fragmentos y al manejar fragmentos,
en lugar de tablas completas, esto le permite a la plataforma de la base de datos hacer al mismo tiempo muchas operaciones de lectura y de escritura, porque está trabajando sobre muchos pedacitos de información. Entonces, si no hubiera fragmentos, si hubiera solamente tablas completas, la plataforma de la base de datos se vería limitada, digamos, se vería obstaculizada para hacer múltiples operaciones al mismo tiempo. Entonces, si tenemos fragmentos en los nodos, pues esto permite que al mismo tiempo se hagan muchas operaciones de lectura o muchas operaciones de escritura. De modo que podemos hacer de esta forma que la plataforma, que el server pueda trabajar mucho más. Entonces, hay ventajas al manejar fragmentos. La principal ventaja es que se puede lograr la ejecución concurrente de transacciones. Bueno, tenemos después el siguiente punto. Ahora va a leer, por favor, Eliezer. El segundo punto. ¿Me escuchas, Eliezer? Bueno, entonces va a leer Jesús Hernández. Las vistas que no se pueden definir en un solo fragmento requerirán un procesamiento adicional. Correcto. Sí, a veces ocurre que debido a las necesidades de uso, a las frecuencias de uso de la información, algunas tablas no se van a poder fragmentar. Es decir, a veces va a ser indispensable que una tabla se mantenga completa en un nodo, sin hacerle fragmentos. Bueno, pues esta situación de que la tabla no esté fragmentada, de que la tabla esté completa, pues le impide a la plataforma de la base de datos hacer muchos procesos al mismo tiempo sobre esa tabla. Entonces, a veces sí no hay otra solución más que dejar una tabla completa y sobre esa tabla va a trabajar el server. En cambio, al hacer fragmentación, pues esos múltiples fragmentos van a permitir que el server esté trabajando al mismo tiempo sobre todos esos fragmentos y así se van a poder hacer muchas operaciones de lecturas o de escrituras al mismo tiempo. Bueno, y el último punto, vamos a pedirle que lea por favor a Luis. Este punto, por favor. El control de datos semánticos, Sí. especialmente, no sé qué es enforcement, Cumplimiento. especialmente en el cumplimiento, en la integridad de cumplimiento, Al revés. en el cumplimiento de la integridad, Correcto. más difícil. Así es. Bueno, ¿esto qué significa? Control semántico de datos. Especialmente en el cumplimiento de la integridad se vuelve más difícil. Bueno, a ver, aquí hay que entender esto poco a poco. Si tenemos un conjunto de fragmentos, en lugar de tener tablas completas, pues va a ser más difícil, tanto para el desarrollador de la aplicación como para la plataforma de la base de datos, hacer que se cumpla la integridad referencial. Esto significa que si yo tengo muchos fragmentos, pues esos fragmentos tienen que respetar las llaves primarias y las llaves foráneas. Entonces, si inicialmente tenía yo pocas tablas y después ya tengo muchos fragmentos, tenemos que mantener en nuestro diseño de la base distribuida las relaciones de tablas primarias o de fragmentos, las relaciones entre los diferentes fragmentos, mantener y respetar la relación de llaves primarias y llaves foráneas para preservar la integridad referencial. Entonces, como va a haber muchos fragmentos, o puede haber muchos fragmentos, puede haber también muchas relaciones entre esos fragmentos. Y tenemos que ser cuidadosos al momento de implementar esos fragmentos en los diferentes nodos, porque tenemos que asegurarnos de que las llaves primarias y las llaves foráneas mantengan de forma correcta su relación.